Señor presidente, tiene la palabra. Señora Fernández, mire, cuando me parece que fue el día 24, Rosa Díez dijo que daba por terminados los pactos con el Gobierno de Asturias, usted salió y dijo este es el momento de Asturias y de la responsabilidad. Yo creo que me la habían cambiado un poco, pero luego volvió a su entropía característica, ¿no? Porque a veces uno no sabe realmente lo que quiere. Pero, en todo caso, usted, y déjeme darle algún consejo, ¿no? A beneficio de inventario, nada más. Usted tiene tres opciones. Puede comportarse como un partido pequeño, pero claro, ustedes son un partido de gobierno, al menos fuera de Asturias. Luego doy por supuesto que eso no se lo van a aplicar. Puede usted convertirse o intentar convertirse en la campeona de cuanto peor mejor, pero en eso ese liderazgo ya existe aquí y es absolutamente imbatible, creo que no debe hacerlo. Y la tercera opción es que se comporte como un partido de gobierno, un partido mayoritario en el conjunto de España. ¿Y eso qué supone? Eso supone una responsabilidad que no significa que usted me plantee que va a aprobarme o que va a apoyar unos presupuestos, por ejemplo, porque no lo va a hacer. No lo va a hacer, no apoyó ni siquiera a aquellos con que presentó el foro con el que tenían o apoyaron aquella encarnadura tan profunda, pero no lo va a hacer porque usted y yo sabemos que hay unas diferencias esenciales en cuestiones cruciales, como resulta lo fiscal. Por tanto, yo eso lo asumo. Lo que sí le digo es que si es de verdad un partido de gobierno y un partido grande, deberíamos pues, tener esa receptividad, porque usted jamás me ha pedido tampoco una entrevista, eso no es verdad, ya se lo he dicho alguna vez, y tenía esa reactividad, bien, pues no quiere, ¿yo qué quiere que le diga? Para multitud de asuntos que no tienen que ver con esto de presupuestario y en los que podíamos estar de acuerdo. Y yo, desde luego, esa sintonía en ningún caso digo que no se va a hacer. Y en relación al otro asunto, la huida del Parlamento, esa política de salón que usted propone para venir aquí a explicar, se lo explico ahora, en muy poco, mire, sintéticamente, que eso los ingenieros sí que podemos hacerlo, aunque erremos efectivamente en materia jurídica. Mire, primero, no voy a convocar elecciones. Y no las voy a convocar porque me parece un desatino hacer 4 escrutinios en 4 años. ¿De acuerdo? Segundo, voy a buscar todos los acuerdos posibles para sacar adelante las leyes que están en marcha y la producción normativa que seamos capaces de hacer hasta el final del mandato. Tercera cuestión, en una materia muy específica, que es el plan económico del Gobierno, es decir, el presupuesto, una palanca que a mí me parece muy importante y que lo entiende todo el mundo, no hace falta ser la señora Ramos para comprenderlo, pues en ese asunto haremos un esfuerzo específico con las personas o los partidos, las fuerzas políticas que hasta ahora nos han apoyado porque tenemos similitudes en nuestros planteamientos con ellos que no tenemos con otras fuerzas políticas. Cuarto, lo voy a hacer con toda la fuerza de que sea capaz, con toda la intensidad y con toda la humildad y toda la modestia. Y quinto, si la intención suya o de otros en la Cámara es que convertir a esta Cámara en gobierno, es decir, que haya un gobierno cameral, no digo que no lo pretendan hacer, entonces lo que se está haciendo es vulnerando lo que es la democracia parlamentaria y deberían de buscar otro mecanismo que existe. Y nada más. Y eso queda suficientemente claro con esas 5 cosas que le he dicho y, por tanto, no hay más que discutir, señora Fernández.